Dios te bendiga, bendiciones. Bienvenidos a nuestra clase semanal. Hoy es 14 de febrero del 2025. Y antes de entrar a la lección, quiero leerles una información de por qué se celebra el 14 de febrero el día de San Valentín. Para aquellos que no lo sabían. Cada 14 de febrero se celebra en varios países del mundo con gran entusiasmo y alegría el Día de San Valentín, un día muy especial para muchos donde se resalta la importancia del amor y que pese a la creencia de su origen comercial viene de mucho antes. Esta fecha ha adoptado distintos nombres y lo conocemos o lo decimos o escuchamos como Día de San Valentín, Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Pero ¿te has preguntado cuál es el origen de esta celebración tan particular? Pues bien, dice que esta festividad asimilada por la Iglesia Católica se remota en el siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se puso a la orden del emperador Claudio II, que decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. Y de ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. Al enterarse Claudio II de este procedimiento, ceremonias que hacía Valentín, sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo se conmemora todos los años el Día de San Valentín, donde se celebra haciendo regalos y celebrando el amor y la amistad. Así es que en este día, 14 de febrero, te felicito, feliz día de la amistad. Somos bendecidos con el amor y la amistad que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, compartimos. Hoy vamos a entrar entonces a la lección 24 en este tomo 9, unidad 4, en cómo afrontar los problemas en la iglesia, basada en la carta 1 y 2 de Corintios. Así que le damos la bienvenida a todos. Esta es su hermana Marilyn Colón, representando a la iglesia El Calvario, que pastorea nuestro amado pastor, el reverendo Osvaldo Torres, y su amada esposa Abigail de Torres. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por este privilegio, oportunidad que tú nos concedes de comenzar, Señor, en este tiempo, Señor, con el estudio de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada oportunidad y por este medio, Señor, que tú nos concedes de poder conectarnos, Señor Jesús, y sacar un tiempo, Padre de la gloria, para compartir juntos el estudio de tu palabra. Padre celestial, que la misma encuentre cabida en nuestros corazones y seamos ministrados por esta poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los temas que vamos a estar tratando hoy, una continuación de estos problemas que estaba teniendo la iglesia de Corintios. La semana pasada estuvimos hablando un problema muy serio que estaba ocurriendo dentro de una de las iglesias. Un hombre que estaba sosteniendo una relación sexual con su madrastra, y entonces el apóstol Pablo dejó instrucciones en cómo lidiar con esta situación, y hablamos también el propósito por la cual una persona dentro de la comunión, de la comunidad de cristiana,
de la fe, cómo es que si está llevando una vida incorrecta, una vida de pecado, la necesidad de ser corregida, cómo hacerlo y el propósito por la cual. Así es que hoy continuamos con otro problema que estaba en general causando no tan solamente en la iglesia de los Corintios, es uno de los problemas que ya es viejo, uno de estos problemas que viene arrastrando al pueblo de Israel. La verdad central nos dice que la verdad central nos dice los cristianos están llamados a adorar solo al único Dios verdadero. El verso clave estamos basados entonces en el capítulo 10 de Primera de Corintios, el verso 31, que nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las instrucciones que Pablo da aquí en este versículo, en esta introducción que voy a hacer brevemente, ya que es un resumen del capítulo 8, 9 y concluye este tema que está tratando Pablo en el 10. Este problema específico que está tratando en esta parte se debe a una costumbre, a una preocupación que había en el comportamiento entre los hermanos de la iglesia en Corintios. Hay una diferencia aún en nuestros tiempos en el nivel espiritual, en el sentido de la madurez espiritual de otros, el que es nuevo, el que viene de un pasado de la idolatría y de otros tipos de pecados que llevaba a cabo y practicaba en su vieja vida. Y entonces ahora en estas instrucciones que deja Pablo, deja claro la importancia y el cuidado que debemos tener como cristianos dentro de la iglesia, nuestro comportamiento y recordar el peligro y el poder que tiene el pecado sobre nuestras vidas. En esta ocasión en específico, Pablo estaba explicando el concepto de lo que es el consumo de la comida, de lo que comían o de lo que bebían. Teniendo en mente un poco de trasfondo, teniendo en mente que Corintios era un lugar central, un lugar de comercio central donde venían de todas las áreas de ese mundo, que se conocía en ese mundo. En el mundo de este tiempo, en el mundo antiguo, pues ahí Corintios era uno de los lugares bien claves para el comercio. Y por lo tanto llegaban diferentes tipos de influencias y costumbres y culturas que el pueblo de los Corintios adoptaban. Todo comportamiento pagano, toda creencia, toda filosofía, especialmente en cuanto a la creencia y la cultura en Corintios era el griego. Así es que la mitología era uno de los puntos fuertes dentro del pueblo. Así que las personas que salían de ese mundo con esas creencias o esas costumbres tenían que poco a poco ir aprendiendo a despojarse. Y la iglesia ya más fuerte, más madura, tenía que saber cómo lidiar con esos tipos de comportamientos y cómo confrontarlos de una manera efectiva y saludable. En el sentido de la comida, Pablo le está diciendo, llamando la atención y decirle que tengan cuidado, porque era costumbre, o es costumbre también todavía, creo yo, todavía hoy día, donde se acostumbraban a dedicar los alimentos a los ídolos, a las deidades que honoraban. Y luego esa comida o era consumida o eran llevadas al mercado para ser vendida. Entonces, las personas que salían de esa vida pasada tenían ese tipo de conflicto, especialmente cuando una persona que para esa persona pues consumía el alimento y no le afectaba, pero para otra persona que salía de ese mundo podía causar conflicto y podía ser una causa de tropiezo en su crecimiento y desarrollo espiritual. Así que Pablo les está explicando que este asunto de la comida es simplemente eso, es todo lo que es comida. No está quitándole el valor o la realidad de lo que es la idolatría, entendiendo que los ídolos mismos no tienen el poder. Pablo le está aclarando y está siendo bien específico en decir
que los mismos ídolos de la cual ellos adoraban y le daban honor no tenían poder. Sin embargo, los adoradores eran controlados por espíritus demoníacos y era por esa razón que le daba deidad y adoración a los ídolos. Y el participar de esta ceremonia de dedicación de los alimentos a los ídolos era también admitir o ser parte de la ceremonia y la idolatría. Así es que el gesto, la ceremonia sigue siendo un peligro, reconociendo el poder no está en la imagen como tal, no está en el tallado como tal, sino más bien la influencia del poder demoníaco que hay en la adoración. Así es que conociendo Pablo aclarando la diferencia, no es condenar a la persona por lo que está consumiendo, sino más bien reconocer que la adoración y nuestro servicio se debe a solamente Dios, el único Dios todopoderoso. Así es que Pablo comienza, después de explicarle en el capítulo 8 y el capítulo 9, que la diferencia o la importancia de mantener la integridad en nuestro servicio y adoración a Dios, utilizando en este caso los ejemplos de la comida y bebida, como también el capítulo 9 comienza también a tratar y explicar el enfoque que es importante de mantenerse en el servicio a Dios. Y entonces utiliza la metáfora o el ejemplo para explicar la importancia de la fidelidad y permanecer firme en el servicio de Dios, en el evangelio puro, es utilizando más bien los juegos. Antes de entrar al capítulo 10 del versículo 1 y 6, quiero continuar hablando un poquito más del capítulo 9. Te lo quiero leer en el capítulo 9 de Primera de Corintios, el versículo 24 al 27, para poder entender esta otra parte de lo que Pablo viene tratando antes de entrar de lleno al capítulo 10. ¿Lo tienes listo? Primera de Corintios capítulo 9, los versos 24 al 27. ¿Qué nos dice? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Aquí en el capítulo 9 es que entonces Pablo comienza a hablar de la importancia de mantenerse dedicado al servicio y seguir corriendo la buena batalla de la fe. Pablo ahora está utilizando un tema que era muy familiar para el pueblo en Corintios. Ya les dije, un pueblo donde la filosofía griega era bien central, bien importante. Así es que utiliza el ejemplo de los juegos ísmicos. Este es un término o los juegos que se llevaban a cabo en el griego antiguo. Hoy día nosotros los conocemos o se les llama como Juegos Olímpicos. En estos Juegos ísmicos que habla Pablo en el capítulo 9 para hablar acerca de que todos los participan. Era unos juegos que diferentes representantes venían. En cuanto a la mitología griega, que no voy a entrar en detalles de eso, pero habían 5 representantes dentro de esa mitología que venían a correr y el que ganaba se le concedía una corona. Entonces Pablo está diciendo, todos participan, pero simplemente hay un ganador.
y el premio es algo que se daña, algo que no tiene valor. Entonces Pablo, para darle énfasis a la importancia de nuestra salvación, de cómo nosotros debemos de mantenernos enfocados y el servicio al único Dios Todopoderoso, que todos tengamos el mismo enfoque, la misma pasión de permanecer fiel a Dios en nuestra carrera de la fe, en nuestro caminar, en nuestra vida de la fe. Todos procuramos ganar. Nosotros tenemos la recompensa, una recompensa eterna, una recompensa que no es corruptible como lo es lo terrenal. Así es que Pablo en ese enfoque le está aconsejando y ayudando al pueblo, a la iglesia de Corintios, de dónde debe de estar canalizado su adoración. En todo lo que hacen, en todo lo que digan, en todo lo que consuman, todo está conectado y todo debe de glorificar a Dios solamente. Así es que después de Pablo hablarle acerca del comportamiento y de la fidelidad que deben de tener como creyentes y del cuidado que deben de tener, entonces entra con más refuerzo y más directamente a este problema de la idolatría. Y entonces Pablo hace referencia a los ejemplos de la historia, las experiencias del pueblo de Israel, en cómo ellos lidiaron o cómo confrontaron el problema de la idolatría y las consecuencias de la misma. Así que utilizando esto como ejemplo, es que Pablo lleva al pueblo de Corintios a mantenerse enfocados y puros. A veces el cristianismo, de la misma manera podemos llegar a pensar o a sentirnos y tener ese sentido de seguridad tan falso como los de Corintios, pensando que el hecho de que llevamos a cabo semanalmente, vamos a la iglesia, oramos, nos sabemos varias citas bíblicas o tenemos tantos números de años dentro del Evangelio, y pensamos que el hecho de que llevamos a cabo ciertas prácticas, damos nuestras ofrendas, pagamos nuestros diezmos, oramos, ayunamos y llevamos estos ejercicios espirituales, estas conductas cristianas, pues mucha gente tiende a pensar que eso es cristianismo. El llevar a cabo y cumplir ciertos reglamentos o llevar a cabo ciertas rutinas o llevar a cabo, cumplir con costumbres y tradiciones, que eso es cristianismo, pero el cristianismo no está limitado a estas tradiciones y costumbres. Ser cristiano significa tener una relación continua y creciente con Dios. Esto es un asunto de todos los días, de profundizar y cuidar nuestra relación y nuestra intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Así que no se basa simplemente en llevar a cabo ciertas rutinas. Y es uno de los ejemplos que Pablo había utilizado con el pueblo, con los cristianos de Corintios, en cuanto a hablarle en el consumo de alimentos, que eso es parte de vivir, como lo mismo en el matrimonio. Ese es otro tema que el apóstol también Pablo habla, y creo que es en el capítulo 7, donde habla también del matrimonio. Él tuvo la opción, él tomó la decisión de no casarse, y él es el consejo que él da, que no se case, porque servirle a Dios como soltero pues se siente con más libertad, porque no tiene que estar preocupado por la familia y no está limitado por otras cosas y responsabilidades que conlleva un hogar, un matrimonio, una familia. Así que Pablo da su consejo y dice, si no te tienes que casar, pues sales mejor. Pero si te casas y no quieres quemarte, o sea, no quieres caer en el pecado de la fornicación, no quieres caer en el pecado del adulterio, pues entonces cásate, porque después de todo el matrimonio es dado por Dios mismo. Así es que eso es otra cosa que Pablo había enseñado, porque había esa diversidad de opiniones y sentir que una cosa no estaba mezclada con la otra.
te digo que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender en lo que Pablo les enseña, las instrucciones que le da a la iglesia, porque son temas que todavía son relevantes para nosotros hoy día. El tema de la idolatría es el que vamos a estar enfocando hoy. Les quiero dar la definición de lo que es idolatría según el diccionario de Webster. Y es la adoración de ídolos o la devoción excesiva o la reverencia por alguna persona o cosa. Así es que no se limite simplemente a una cosa, sino también puede haber una adoración excesiva, una reverencia excesiva también a una persona. Así que un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al único Dios todopoderoso, al único Dios verdadero. Y la forma más frecuente de idolatría en los tiempos bíblicos era entonces la adoración de imágenes que se pensaba se encarnaban en varias deidades paganas. La idolatría, aunque no es simplemente, según el diccionario Webster, no es únicamente una cosa, sino también puede ser una persona, pero en la Biblia, en la antigüedad, con frecuencia, la idolatría en los tiempos bíblicos era la adoración a las imágenes que se le daba ese poder. Por eso en la historia, cuando estuvimos hablando en el ministerio que cuando se llamó a Moisés al ministerio, los azotes o los golpes o las plagas que mandó Jehová contra Egipto, era todo un golpe directo a un tipo de los dioses o deidades del pueblo de Egipto. Así es que todo encarnaban a ese Dios, a eso que adoraban, lo encarnaban o se lo proyectaban a esa deidad y lo adoraron. La idolatría, entonces, según la Biblia, es un asunto del corazón. Así es que no es meramente una cosa externa. Según la Biblia, la idolatría es un asunto del corazón. Y esto es lo que Pablo hace urgencia en enseñar a los corintios a tener mucho cuidado, y nosotros como iglesia de igual manera podemos aprender de estos avisos que da Pablo. Así que en realidad los ídolos no son los que llevan el poder. Ellos, las piedras o la madera, lo que se utilice para darle forma a esta deidad o a eso que están adorando, no tienen poder, son impotentes. El poder que tiene es el poder que la persona que adora le da a esa escultura. Así que el poder como tal no está en la imagen o en la persona, sino en lo que el adorador le otorga a eso lo que adora. Así que desde el principio sabemos con claridad cómo Dios habla al pueblo, cómo Dios nos habla a nosotros. Y desde el principio del pacto de Dios con Israel se basó y fue claro en darles instrucciones respecto a la adoración. Esta adoración es exclusivamente a Él, Dios Todopoderoso, Jehová. En Éxodo capítulo 20, el verso 23, encontramos uno de esos 10 mandamientos. Y el más conocido que nosotros sabemos, el que estamos tratando hoy, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los israelitas también eran instruidos y fueron enseñados por Dios mismo, por medio de Moisés, de que ni siquiera deberían de pronunciar y de sus labios salir el nombre de alguna deidad o de los dioses falsos, porque al ellos pronunciarlo o hablarlo es reconocer y darle valor a la existencia de esos falsos dioses. Entonces vemos en Éxodo capítulo 23, el verso 13, y todos, el versículo es corto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es uno de los versículos que debemos de conocer. Oh, perdón, my bad. Es que voy directo, ok. Pero déjame leer Éxodo 23:13. Vamos a terminar con 23:13.
Y todo lo que es dicho, guardarlo. En nombre de otros dioses no mentaréis o no mencionaréis, ni se oirá de vuestra boca. La adoración a los ídolos le roban a Dios la gloria que le pertenece solamente a Él y por derecho. Y eso es lo que Jehová especifica y claramente da instrucciones, no tan solamente al pueblo de Israel, sino también para nosotros como la iglesia, a que no debemos compartir su gloria con nadie, no darle honor ni pleitesía a ningún otro Dios, a ninguna otra deidad. Y así de la misma manera como al pueblo de Israel se le prohibió pronunciar ni siquiera de su boca salir el nombre de una deidad porque le estaba dando valor o le estaba considerando o dándole crédito a esa influencia, la influencia demoníaca, la influencia del poder de los espíritus malignos que se manifiestan o se pueden mover por medio de esos ídolos. Con todas estas instrucciones, y por eso es que quise abundar para darle este trasfondo, para entonces poder entrar a la explicación de Pablo y la advertencia del ejemplo, utilizando al pueblo de Israel como ejemplo de este comportamiento pecaminoso de cuanto a la adoración a los ídolos y el por qué Dios está en contra de la idolatría y lo que puede afectar, cómo hace daño a la persona. Primera de Corintios capítulo 10, los versos del 1 al 6. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Saludos, bienvenidos a todos que están conectados. Qué bueno que están aquí. Bueno, entonces, seguimos. Para entonces reforzar la advertencia contra la idolatría, Pablo comienza este capítulo 10 con un repaso sobre la historia de Israel. Ya les expliqué lo que significa en el diccionario Webster la idolatría. Ya les dije lo que es la idolatría según la Biblia, que es un asunto del corazón, que no tienen poder, es el poder que le da el adorador a esa deidad. Y ya Dios ha dicho desde el inicio que su gloria no es de compartirse con nadie. Él es el único que se lo merece. Ese mandamiento que encontramos en el capítulo 20 de Éxodo: no te harás a dioses ajenos delante de mí, ni siquiera pronuncie su existencia, no le deje el valor y el celo santo de Dios. En Isaías 42:8, cuando dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Con esto claro, el primer ejemplo que presenta Pablo en este capítulo 10 es con la frase nuestros padres todos. La palabra clave que vamos a ver en estos ejemplos que da Pablo es todos. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Sabemos que la guianza y la protección que Dios tuvo para con el pueblo de Israel una vez que salieron de Egipto fue por medio de la manifestación o la dirección de columna de nube durante el día y columna de fuego durante la noche. Así es que Pablo comienza a hablar y darle este ejemplo, que esta columna que guiaba a los israelitas durante el día
proporcionándole luz durante la noche, está diciendo que todos habían disfrutado de esa misma bendición. Lo otro que hace, Pablo sigue diciendo en su resumen de la historia, es que dice, todos pasaron el mar. Sabemos que cuando los egipcios persiguieron a los israelitas, cuando llegó el momento y confrontaron allí, las aguas del Mar Rojo fueron abiertas. El pueblo pasó en seco. Ese proceso de pasar entre las aguas por el mar Rojo es que habla acerca del punto 3, que habla describiendo que por Moisés, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hablando de la protección durante el día y durante la noche, Dios abrió, el poder de Dios abrió y separó las aguas, permitiendo que el pueblo pasara en seco, y donde más tarde el pueblo egipcio que los perseguía fueron enterrados, ahogados. Al pueblo pasar, entonces Pablo dice que todos con esa protección fueron bautizados en Moisés, simbolizando un nuevo comienzo para los israelitas bajo el liderazgo de Moisés. Así que en este sentido, en Moisés fueron bautizados, está hablando Pablo, así los creyentes son bautizados en Cristo cuando nosotros ponemos la fe en Él. El mismo, ese simbolismo de este nuevo comienzo, cuando el pueblo pasó al otro lado, hasta su hermana entonó un cántico que todavía nosotros lo cantamos, de al otro lado pasó, y se entona una canción de victoria y de adoración, porque es una nueva vida, es un nuevo comienzo, salen de las aguas. De la misma manera, Pablo está explicando esta bendición de que nosotros, cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, nosotros también salimos, enterramos, el viejo hombre queda enterrado, nacemos como nueva criatura en Cristo y comenzamos a tener una nueva vida en Cristo cuando ponemos nuestra fe en Él. Pablo sigue entonces diciendo en su resumen de la historia de los israelitas, el próximo punto, que es todos comieron el mismo alimento espiritual. Los israelitas vivían del maná y los codornices que Dios les proporcionaba. Dios era quien le dio la protección durante el día, durante la noche, del clima, los protegía también de los enemigos, y también era provisto el alimento para sus cuerpos y el sustento. Sabemos que la historia dice que ni sus calzados se gastaron ni sus vestimentas, es manifestando el gran cuidado de Dios y cuánto hasta el mínimo detalle Dios tiene cuidado de los suyos. Cuánto cuidado tiene Dios de tu vida, de mi vida, de mis necesidades, de tus necesidades. Y el último punto que utiliza Pablo en esta primera parte para llamar a recordar al pueblo de Dios, a su pueblo, a los corintios, dice que todos bebieron la misma bebida espiritual. Dios sacó agua de una roca, y la explicación de Pablo de que la roca era Cristo apuntaba hacia la fuente divina del agua. Jesús mismo nos enseña a nosotros y nos dice: yo soy el agua viva, y el que tome de mí nunca jamás tendrá más sed. Pablo le está diciendo esa manifestación, esa representación de que Dios proveyó para ellos, permitiendo sacar agua de la roca. De esa misma manera apunta a nuestro Señor Jesucristo, que es el que provee el agua viva, donde nunca jamás tendremos sed. Pablo estaba haciendo estas comparaciones paralelas de las experiencias del pueblo de Israel con los creyentes de Corintios, para poder exponer y explicarle con mayor fuerza y entendieran la importancia, la advertencia que
ahora le va a presentar. Primero le presenta el panorama, que es una cosa que a mí me gusta hacer. Por eso es que me gusta hablar un poco de trasfondo. Ese es mi estilo de enseñar, ese es mi estilo de yo poder entender y comprender un punto, un principio de la palabra de Dios. Hay que entender un poco el trasfondo para entonces poder captar el mensaje completo más adelante. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo. Estaba preparando el ambiente, haciéndole este resumen de la historia del pueblo de Israel en su salida de Egipto hacia la tierra prometida, para entonces explicar que después de haber recibido todas estas bendiciones, el cuidado de Dios, la provisión de Dios, ellos no tenían por qué quejarse más. Sin embargo, más adelante en la historia vemos que sí hubo mucha rebelión, mucha queja, mucho descontento, siempre estaban inconformes. Y cuando Pablo le está haciendo estas historias paralelas al pueblo, a los creyentes de Corinto, es con el mismo propósito que tú y yo debemos de considerar y hacer un alto y en lugar de pensar, Dios ha tenido tanto cuidado y provee para nosotros en todo momento cuando lo necesitamos. Él tiene sus maneras misteriosas y Él siempre llega a tiempo. Nuestro Dios nunca está tarde. Él está al tanto de los más detalles más pequeños. Sabemos que también en el Nuevo Testamento, en la Biblia, vemos de que el cuidado de Dios, el que tiene aún sobre la misma naturaleza, sobre las flores, sobre los pájaros, ¿cuánto más no tiene entonces cuidado de nosotros? Así es que Pablo, preparando así el ambiente, también nos confronta a nosotros y nos está diciendo, de tanta bendición que tú has tenido y has recibido de parte de Dios, después de disfrutar tantas bendiciones que ni te mereces de parte de Dios, ¿cómo es posible que tú decidas o sientas buscar algo más fuera de Él? ¿Por qué vas a poner tu fe y tu confianza y vas a buscar el descanso, vas a buscar felicidad, vas a buscar seguridad fuera de Dios, después de todo lo que has recibido? Ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que tú realmente hiciste un alto para reflexionar en todas las bendiciones que tú has recibido hasta este momento? Algunas veces solamente como que tendemos a pensar y a meditar y a darle gracias a Dios por esas bendiciones, por la comida, por el techo, por la familia, por el trabajo, por la salud, por nuestros seres queridos y por tantas cosas, pero que lo hacemos ese alto simplemente una vez al año durante el tiempo de acción de gracia. No es del pavo. Sí, aunque lamentablemente hay personas que sí, el día del pavo es que se acuerdan de darle gracias a Dios. Es más, hasta celebran sin darle gracias a Dios. Pero lo que quiero es que nosotros pensemos que todos los días debemos de hacer una reflexión consciente y darle gracias a Dios. Pasan tantas bendiciones y tantas cosas en nuestra vida que ni nos damos cuenta de lo que recibimos y lo que tenemos por el favor de Dios, por su amor, por su misericordia, simplemente porque Él nos ama y quiere lo bueno, quiere disfrutar de nuestra compañía, de nuestra comunión constantemente. Así es que ahora pasamos a esta segunda parte. Ya en esta conciencia que levanta Pablo, haciéndole un resumen de la historia de Israel, en los versículos del 7 al 11, vamos a ver la advertencia de tener cuidado con el peligro de la idolatría. Vamos a ver qué tiene que ver todo esto, cómo se conecta. Sean pacientes. Así que seguimos diciendo en el verso 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis,
como algunos de ellos, murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los versos del 7 al 10 de este capítulo 10 de Primera de Corintios. Entonces, estamos viendo aquí a Pablo. Y sigue dando ejemplo. Le dice a los creyentes de Corintios, miren, aprendan de los errores del pueblo de Israel. Ya les dije un resumen de todo lo que recibieron, todo el cuidado, la bendición. Y aún con todo eso, mira cómo comportaron. Miren lo que hicieron. Y las consecuencias de esa actitud. ¿Cómo es que la idolatría afectó el corazón del pueblo, que es el mismo peligro que todos nosotros podemos correr? Porque la idolatría tiende, como otros pecados, tiende a endurecer el corazón del hombre, tiende a entenebrecer la mente del hombre. El poder del pecado es real y es fuerte y hace que la persona se comporte de esa manera tan... esa palabra la tengo aquí. Es esa manera, no orgullosa, más que orgulloso, esa manera tan... Iglesia, si usted está por ahí y sabe de lo que estoy... impotente, tan self-righteousness, tan... Bueno, orgulloso, pero como que entitled, como que tienen el derecho y se sienten con esa actitud, un comportamiento de indiferencia y de rebelión. Eso es lo que causa el poder del pecado. Y el poder de la idolatría es tan peligrosa. De la misma manera, esa indiferencia, y por eso es que las personas tienden a comportarse tan rebeldes y tan orgullosos y se rebelan y niegan a Dios porque están llenos de sí mismos y es la consecuencia del poder del pecado y de la idolatría en particular en este caso. Así es que estos ejemplos que utiliza Pablo para decirle, después que hayan recibido todas estas bendiciones, mira lo que hacen. El primer ejemplo de las consecuencias por dejarse llevar por sus propios deseos y pasiones, que fue la razón o la causa en cómo entró el pecado al mundo, por satisfacer el yo, por ponerse el yo primero que Dios y sus necesidades y su egoísmo y sus placeres allá en el huerto de Edén. Número 1, prepotentes, that's the word. Gracias, hermana Sonia. Sí, compartan sus comentarios. Amén. Mi mamá dice, las bendiciones de Dios son tan maravillosas que debemos dar gracias en todo momento. Muy bien, Madeline, también gracias. Número 1, esta historia se encuentra en Éxodo capítulo 42, que es lo que trata Pablo. La historia que habla en el momento en que el pueblo adoró a un becerro de oro. Moisés fue llevado por Dios, fue instruido a encontrarse con Dios en el monte. Y allá en la montaña duró tanto tiempo, según el pueblo israelita, que consideró que Moisés había muerto. Esto es una de las historias cuando hablamos en el tiempo del ministerio de Moisés. El pueblo insistió y presionó a Aarón, que era el responsable, el segundo en comando y el responsable de cuidar del pueblo en lo que Moisés terminaba allá en esa reunión importante con Jehová. Así es que Aarón cedió a la petición y a la presión del pueblo y les levantó un ídolo. Porque el pueblo estaba todavía apegado a la idolatría, la cual fueron influenciados durante su tiempo en Egipto.
está en nuestro ADN, es parte de nosotros como seres humanos, adorar a algo más poderoso que nosotros. Y esa necesidad, ese vacío solamente se puede llenar en nosotros reconociendo y adorando al Dios Todopoderoso, que es nuestro Creador. Así que cuando el hombre o la persona trata de llenar ese vacío que solamente Dios lo puede llenar con otras cosas, esas otras cosas o personas vienen a ser su deidad, su ídolo, donde su seguridad, su confianza está puesta en esa cosa o en ese comportamiento destructivo o en esa relación destructiva o en esa imagen. Por eso la Biblia dice que la idolatría es un asunto del corazón. Así que eso que ponga en el corazón y ocupe el lugar de Dios, ese pecado de idolatría es lo que lo lleva a esclavizar. Así es que esa necesidad del pueblo querer adorar algo, y como vieron que Moisés lo consideraron que ya estaba muerto, pues ellos pidieron un Dios, algo a que adorar. Aarón cede a la petición, y al Aarón ceder a la petición, la actitud del pueblo, en la forma en que lo describe la Biblia, léete la historia completa en Éxodo 42, donde habla acerca de cómo ellos hasta se levantaron temprano y se prepararon para celebrar en esa ceremonia y llevaron a cabo la orgía. Esa es la palabra que ayer no me salía en la clase. Era una práctica donde se llevaba a cabo la inmoralidad sexual. Ahí era parte de la ceremonia. Así es que frente a este ídolo, frente al becerro de oro, celebraron, jugaron, cometieron orgías, bebieron, bueno, todo un escándalo. Cuando finalmente baja Moisés del monte y escucha, porque había escuchado ese alboroto, ese desorden en el campamento, entonces él baja y la historia sigue contando lo que sucedió, el castigo para estas personas, donde se hace la orden de derretir a este becerro de oro y se les obliga a consumirlo, a beberlo. En ese día de juicio es que se refiere Pablo diciendo las consecuencias de poner tu adoración sobre otra cosa o otra persona que es Dios. Y el juicio de Dios cayó sobre este pueblo de Israel y se ejecutó, y dice que alrededor de, yo tengo aquí 3,000, pero yo no leí 3,000, el versículo dice 20,000. Sí, ¿qué dice el versículo? No, ese es otro, otro ejemplo de la rebelión del sí, había Padre Santo. La otra clase que estuvimos hablando acerca de la rebelión de la tribu de Coré, que estaban cuestionando y diciendo, exigiendo que a Dios no solamente tenía, o a Moisés se le acusó de que él no era el único el que Dios podía utilizar, y esta tribu que era parte de los que servían en el templo, al rebelarse contra Moisés y Aarón, entonces ese día la tierra se abrió y murieron 3,000 hombres. Estamos hablando la forma eso es otro ejemplo de las consecuencias de la rebelión. Pero en este caso específico de la adoración de el becerro de oro, mueren estos hombres. No, el versículo no dice eso. 20-something mil. Anyways, fueron unos miles y fueron bastante. El otro ejemplo, por eso les digo, léanse la Biblia también. Adorar a los dioses moabitas. La historia está en Números 25. Bueno, si le Éxodo 42 está la historia completa. So I don't even know. Anyway, léete el capítulo entero para que veas lo que sucedió y te encuentres
cuántos fueron. No. Anyways. Este otro ejemplo que utiliza Pablo, adorar a los dioses moabitas. Esta historia se encuentra en el versículo 25 del capítulo del libro de Números. Algunos de los hombres israelitas comenzaron a tener relaciones sexuales con mujeres moabitas y luego las acompañaron para servir en la adoración a Baal, uno de los dioses paganos más hablados y más presentados dentro de en la historia, y cómo esto afectó también al pueblo de Israel, porque fueron seducidos, y ellos al llevar a cabo otra desobediencia contra las instrucciones de Jehová de no llevar matrimonios con personas paganas, con naciones paganas, no relacionarse y conectarse con ellos, muchos de estos israelitas sí se conectaron con las moabitas, y las moabitas lograron involucrar para que estos israelitas fueran parte de la adoración a Baal. Por lo tanto, el juicio de Dios cayó sobre ellos y provocó la muerte de miles de israelitas en un día. Léete la historia en Números 25 y ahí te vas a ver todas las consecuencias por este acto de pecado sexual, inmoralidad, idolatría en las relaciones que tenían. Número 3, quejarse contra Dios y Moisés, que ya les dije, uno de los ejemplos de la tribu de Coré. Pero hay otra historia en Números capítulo 21. Los israelitas cuestionaron la dirección y la provisión de Dios, impactándose ante un desvío alrededor de Edom. Esa historia también ya se las hablé, que cuando salieron y estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida, y por ellos por estar quejándose y no creerle a Dios en esa promesa de que llegarían a tomar posesión de esta tierra, por su incredulidad y por tanto quejarse, es que entonces se le hizo regresar, y el camino se hizo más largo. Por eso tuvieron esos 40 años en el desierto. Por quejarse contra Dios tanto, llegó al colmo de los colmos, que entonces el juicio de Dios se manifestó por medio de las serpientes. Y esta es la historia que habla de la serpiente de bronce, la imagen que se levanta allí en el desierto, donde toda persona que era mordida por la serpiente, al mirar hacia la serpiente, quedaban sanadas. Ahora, no confundamos y no malinterpretemos que esto es un ejemplo o de aceptación para adorar a un ídolo. Es simplemente un tipo de tipología, lo que quiero decir, tipología de lo que representaría el Mesías más adelante en la historia. El que al pueblo que era, todo el que era mordido por la serpiente, al mirar a la serpiente de bronce, es un ejemplo de la fe que tiene para ser sanado. Es lo que se nos da a nosotros y se nos enseña. El pueblo de Israel vio el futuro. Ellos eran salvos mirando hacia el futuro. El futuro venía siendo el Mesías, el que llegaría a nosotros. Venimos a ser salvos mirando en el pasado, porque ya Cristo fue levantado en una estaca, fue levantado en una cruz, y cuando lo miramos y creemos en Él, es que somos salvos. Así es que Pablo le está diciendo, por quejarse llegó juicio, y como único nosotros somos librados del juicio es arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, y creer en Dios y mantener nuestra mirada en Él y solamente adorarle a Él. Otro ejemplo, te estoy diciendo que son muchos, otro ejemplo que pone Pablo para explicarles a ellos y que tengan cuidado en cuanto a la idolatría, es la historia que hablamos en Números capítulo 14,
cuando Moisés da las instrucciones a los 12 espías para que fueran a estudiar la tierra y así pues estar preparados para cómo entrarían y tomar posesión de la tierra. Sabemos que el pueblo de Israel, por su incredulidad y rebelión, decidió creerle a los 12 que traían noticias negativas. A los israelitas creer el informe incompleto o erróneo de los 10 espías sobre la tierra prometida, entonces Dios envía juicio contra aquellos que creyeron a los de el informe de los 10. El juicio vino y esta generación falleció en el desierto y no tomaron posesión de la tierra prometida. Son los únicos que, los mismos espías, los mismos 10 murieron al instante. Y las demás generaciones, 21 para arriba, todos murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb por creerle a Dios. Así es que el juicio de Dios también cayó sobre ellos por su falta de fe y esta generación entonces murió. Ejemplos como esto es lo que nos debe a nosotros tomar en cuenta, la seriedad, el problema y el peligro que concurre, que viene como resultado de nuestra desconfianza o poner nuestra fe o adoración a otro que no sea Dios. Estos ejemplos ilustran la importancia de seguir al Señor constantemente. Si los cristianos de Corintios seguían el mismo camino de la adoración de ídolos, si seguían ese mismo comportamiento, seguían aceptando y pasando por alto los comportamientos y la inmoralidad sexual, como hablamos en el estudio de la semana pasada, y continúan dudando de las promesas de Dios y del cuidado de Dios, así como el pueblo de Dios dudó de Dios y se quejaba constantemente, se quejaron, estaban cansados de los cordonizos, estaban cansados del maná, estaban deseando regresar atrás y deseando las cebollas y todas las cosas buenas que ellos disfrutaron en Egipto, que a pesar de que estaban en cautiverio, ellos consideraban que estaban mejor allá en el cautiverio. Así es que por esa actitud de duda, de rebelión, de desobediencia, terminaron en consecuencias de muerte. Perdieron la bendición. Y a Pablo le está diciendo a los corintios de igual manera, si mantienen esa misma actitud, en la duda, en las quejas, como lo hicieron los israelitas, iban a cosechar destrucción. Es sabio entonces para cada uno de nosotros aprender de los errores de otros. No es necesario que nosotros cometamos los mismos errores para aprender la lección. Yo creo que es mejor nosotros aprender de los errores de otros. Y Pablo es lo que está ayudando a estos cristianos de Corintios a que aprendan de los ejemplos de ellos, las consecuencias de su proceder. Así es que, enfatizando su punto, Pablo dijo que estos ejemplos fueron escritos ¿para qué? Escritos para advertirnos a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Y sabes qué? Que a quienes estamos viviendo los fines de los tiempos somos tú y yo. Estos ejemplos es también para ti y para mí, porque nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, en esto en el cual Pablo hace referencia específicamente. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. La esperanza del regreso de Jesús debe de ser nuestro enfoque, debe de ser lo que nos impulsa a nosotros, debe ser lo que nos motive a nosotros para vivir una vida correcta, una vida piadosa, una vida que le agrade a Dios en obediencia y en santidad. Segunda de Pedro capítulo 3, esta carta, en esta porción de los versículos 11 a 14, es una palabra de exhortación que le sirvió a una iglesia que estaba siendo perseguida, estaba sufriendo mucho. Y nosotros hoy día podemos asimilar y podemos entender
en nuestro desespero, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en este tiempo, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Esta palabra también debe de llenarnos a nosotros de ánimo. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. Estamos en los últimos tiempos, iglesia. Lo que conocemos hoy día será destruido no por agua, porque ya ese pacto que hizo Dios con Noé, los que sobrevivieron, salieron del arca, Jehová dijo, nunca más destruiré la tierra con agua, pero sí será destruida con fuego. Y Pedro nos dice a nosotros, estamos en los últimos tiempos, reconociendo y entendiendo que esto, a pesar de que se ve feo, se van a poner peor, esto dejará de existir y nuestra recompensa, nuestra bienaventuranza, en esa promesa de que estaremos celebrando con Él toda una eternidad. Así es que estas cosas es lo que debe de mantenernos a nosotros enfocados, ayudándonos unos a nosotros, animando unos a los otros, exhortándonos unos a los otros, orando uno por los otros. Así que con el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, en el Espíritu Santo obrando en ti, nos ayudamos a mantenernos, animándonos unos a nosotros, a continuar llevando las buenas nuevas, continuando haciendo buenas obras. Un corazón que ha sido salvo, ha sido transformado, una persona que ha sido transformada por el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos obras por la salvación que hemos tenido, pero no son las obras los que nos salvan a nosotros. Así que animémonos, no nos cansemos de hacer el bien, no hagamos mal, sigamos creyéndole a Dios, sigamos esperando esa promesa que se cumpla y tengamos el mismo deseo como lo dice, como está escrito y como Juan dice en Apocalipsis y dice, anhelo tu regreso, ven Señor, sí, ven ya. Podemos mantener nuestros ojos enfocados en el único Dios verdadero, el único Dios de nuestra adoración. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Hebreos capítulo 10, los versos del 23 al 25. Mantengámonos enfocados en esta que es nuestra profesión, nuestra esperanza. Él lo prometió. Ayudémonos unos a nosotros, estimulándonos en amor, el versículo 24. Y el número 25, no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Así es que, pueblo de Dios, como iglesia estamos llamados a adorar solo al único Dios verdadero, aun y cuando todavía podemos ser seducidos y tentados a poner nuestra confianza, nuestra adoración y honor a otras personas y hasta corremos el peligro de poner otras cosas por encima de Dios. Una cosa tenemos de seguro, una cosa podemos estar confiados, que a pesar de que estemos todavía en este mundo y sintamos esa tentación de quitar nuestra mirada en nuestro autor y consumador de nuestra fe, tenemos la promesa que Dios ha enviado a su consolador, su Espíritu Santo, que nos ayuda a nosotros a escapar de las trampas seductoras del diablo. En que nosotros cada día intencionalmente debemos depender de Dios día a día si no queremos volver a ser controlados por el poder del pecado. No nos ha venido sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana. Y Dios en su amor y su compasión abre camino para darnos el escape. Espero que esta lección ha sido de bendición para tu vida. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y te voy a dejar con
2 preguntas de quiz. Recuerde que estos quiz que le estoy dando al fin de cada clase es un previsto para el cierre de la unidad. Y la que te voy a dejar para hoy, una de correcto o incorrecto. Los ídolos no son dioses verdaderos, pero sí son las fuerzas demoníacas que mueven a la idolatría. Y el otro que te voy a dejar es selección múltiple. Uno nada más te voy a dejar. Y es, la fortaleza para vivir una vida piadosa viene de A, nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. B, la fuerza de voluntad y las disciplinas espirituales. O C, la edad y la experiencia. Así que te dejo esas dos como quiz y cuando terminemos la unidad estaremos repasando las respuestas. Dios les bendiga, Dios les guarde y cerramos en oración. Padre, te doy gracias por esta hora maravillosa, por esta oportunidad, Señor, que hemos podido compartir en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada día a hacer un alto y a reflexionar en las bendiciones, Señor, en lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor, y que nosotros llevemos una vida agradable y aceptable en obediencia a ti, Dios del cielo. Que mantengamos, Señor, dándote gloria y honra en todo tiempo, que eres merecedor de ella. Bendice a cada alma, cada persona, cada amigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que esté. Y otra vez, feliz día del amor y la amistad. Buenas noches.